Hola, mi nombre es Wilmer Jiménez, un estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Hoy vamos a estar analizando la responsabilidad extracontractual por el hecho ilícito propio, gracias al profesor Elíazar, el tutor influencer Elíazar Antonio Medina Hernández. Bueno, nosotros en esta materia, en el tema de la responsabilidad extracontractual por el hecho ilícito propio, tenemos que analizar el tema de la responsabilidad civil, es decir, como una definición podemos decir que la responsabilidad civil se traduce en la obligación de responder en los actos realizados personalmente o por otras personas sobre lo que se tiene control o autoridad. Cuando estos actos causan daño, aunque no siempre, suelen generar una indemnización económica. Esa responsabilidad civil puede ser contractual o extracontractual. La extinción teórica de ambos tipos de responsabilidad se presenta sencillamente así. La contractual es la que surge en el caso del incumplimiento de una obligación previa entre las partes, más allá de la que orbita estrictamente pactado en un contrato. Y la responsabilidad extracontractual, por su parte, es aquella que deriva del incumplimiento del principio general de no causar daño a otro. Se debe partir de la norma matriz que consagra la base referencial del hecho ilícito en Venezuela, el artículo 1185 del Código Civil, a partir del cual se logra la siguiente análisis. Que plantea el artículo 1185. El que con intención o por negligencia o por imprudencia ha causado un daño a otro está obligado a repararlo. Debe generalmente o igualmente la reparación a quien haya causado un daño a otro, excediendo en el ejercicio de su derecho los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual le ha sido conferido ese derecho. La construcción del concepto de hecho ilícito obliga a la desmembración de sus componentes para definir qué es un hecho y cuándo ese hecho es ilícito. El hecho es una existencia perceptible por los sentidos o por el conocimiento de que dispone del ser humano. Herzi lo explica expresando que el suceso denominado hecho es un resultado o fuente de la información acerca de una actividad ejercida por el fenómeno natural sobre una sustancia existente, acaecida en pleno cósmico, explicado solo a la luz del principio de la casualidad. Bueno, nosotros pudiésemos detallar las características del hecho ilícito. Todo hecho es relativo. Por la relatividad de los hechos, aun de aquellos que gozan de calificativos científicos, es que se hace necesaria en nuestro mundo jurídico órgano supremo que transmuta la verdad de manera de interpretar los hechos. Es decir, todo hecho es único e individual. El hecho se presenta ante el mundo individualizado porque se puede diferenciar o definir independientemente de otros similares. Todo hecho tiene una causa. La causa es un factor de origen que se encadena hasta su percepción y su expresión perceptible, en cuyo recorrido genera antecedentes que condicionan el fenómeno y lo caracterizan desde el más remoto hasta aquel que se materializa desde su génesis al acontecimiento perceptible. Todo hecho es descriptible. No es posible que un hecho no pueda definirse, que no tenga elementos de identificación que permitan individualizarlo en el mundo cognitivo. Todo hecho tiene fuente de producción. Sin la participación de un ente jurídico provocador del daño, el agente no es posible la existencia del daño. No existe un daño autoinferido. La aceptación del daño es porque existe un causante del mismo. Todo hecho repercute en la estructura particular, es decir, el daño no debe agotarse en sí mismo, sino que debe invadir la esfera personal de un miembro de la sociedad. Todo hecho tiene efecto en el orden jurídico. Al producirse una elección en los derechos subjetivos de una persona, la ley ha consagrado el efecto jurídico consiguiente, cuál es la reparación de ese daño. Todo hecho tiende a ser juzgado o ponderado por un especialista, científico, observador o juez. El sujeto que se encuentra frente a un hecho, toma conciencia de su existencia y formula un juicio a base de las percepciones que lo caracterizan, condicionado por el nivel cultural que le es inherente de lo que es o ha tomado un mundo. Para Carlán dice que el que enjuicia se apoya en percepciones propias o, la mayoría de las veces, en percepciones de otros que han sido comunicados. Las percepciones particulares se asocian en virtud de la experiencia cotidiana en imágenes representativas y éstas reciben un nombre. Todo hecho que provoque un daño debe ser reparado.
Sí, lo relevante del daño a una persona que lo afecta o a la sociedad obliga al legislador a consagrar normas reparatorias o sancionatorias frente a cualquier daño producido. En lo elemental, Jersey señala que existen razones, aquí una, la necesidad de conservación individual y social de los bienes y servicios desde un punto de vista económico y por su escasez ya de alto costo, por respecto al ser humano en una sola existencia. Responsabilidad del hecho propio, es decir, la responsabilidad por el hecho propio es el fundamento de toda la responsabilidad. Los elementos esenciales de la responsabilidad son la conducta de la gente, la culpa o el dolo de una conducta, daño causado a un tercero y nexo causal entre la conducta culposa y el daño. Siempre que se den estos elementos habrá lugar a deducir responsabilidad civil por el hecho propio. La culpa. La culpa es la responsabilidad, no una simple consecuencia del hecho del incumplimiento del resultado, sino una verdadera sanción al deudor por no haber puesto el esfuerzo requerido en el cumplimiento de la obligación. Esto es, por la deficiencia de su voluntad, que es lo que traduce la idea de culpa. El incumplimiento culposo viene dado por el dolo, es decir, por la intención, y por lo tanto la culpa es imputable al deudor. Citando a Marcel Ferdinand Planiot, fue un abogado francés, profesor de Derecho Civil e historiador de Derecho de la Universidad de Rennes y en la Universidad de París. El mismo Piagnol no solo estableció e idealizó el concepto de culpa, además elaboró 4 categorías que son bien observadas por todo sujeto de derecho. Mira, toda persona debe abstenerse de toda violencia contra personas y cosas. Toda persona debe abstenerse de todo fraude. Toda persona debe abstenerse de toda actividad para la cual no tenga habilidad, pericia o competencia necesaria, que lo establece el artículo 1185 del Código Civil. Toda persona debe ejercer la debida vigilancia sobre personas o cosas que estén bajo su guardia o responsabilidades especiales. ¿Cuáles son las clases de culpa? Mira, según consista en una actividad negativa de no hacer o positiva de hacer desarrollada por el deudor, ejemplo, la negligencia o la imprudencia. Diferencias entre negligencia e imprudencia. La negligencia es la culpa considerada por una abstención del deudor de no hacer. Es decir, una conducta negativa, ejemplo, que usted vea a un niño en peligro y no lo advierta, o si lo hace ya es demasiado tarde. ¿Cuál es la imprudencia? Es la realización de una actividad o conducta que no debió realizar, ejemplo, el exceso de velocidad. Según su contenido, comprenda los actos intencionales, dolo del deudor o solo actos culposos, negligencia o imprudencia. Existen 2 acepciones del término culpa: lactus sensu, que es el dolo, o el strictus sensu, que es la culpa. Comprenden actos no dolosos o intencionales, según su graduación o graveza de la culpa. La culpa grave es aquella que consiste en no aportar en los negocios propios. El cuidado de que las personas menos cuidadosas no dejen de aportar a sus negocios, es decir, que es una culpa inexcusable. Culpa leve es aquella que consiste en no aportar en los negocios del otro el cuidado de los hombres que comúnmente aportarían a sus negocios. Es decir, que la culpa leve es aquella en la que no incurriría una persona normalmente cuidadosa. Y la culpa levísima, esta consiste en no aportar el cuidado que la persona más astuta aportaría a su negocio, es decir, una persona muy diligente o sagaz. El daño en el ámbito jurídico es el detrimento, el perjuicio, el menoscabo, el dolor o la molestia causada a otro en su patrimonio o en su persona. El daño puede ser causado por dolo o por culpa, o bien puede deberse a caso fortuito o fuerza mayor. En el caso del daño doloso, el autor del daño actúa de forma intencional o maliciosa. En el caso del daño causado culposamente, la conducta es negligente, descuidada o imprevista y no presta la atención que debería según el canon o estándar de diligencia aplicable. En principio, el daño doloso obliga al autor del daño a resarcirlo. Además, suele acarrear una sanción penal, si también constituye un ilícito penado por la ley. En el caso o en cambio al acto ilícito meramente civil suele llevar
o provocar tan solo el nacimiento del deber o reparar o indemnizar el daño. Nadie responde a los daños causados de modo fortuito, en los cuales se dice que la víctima debe perchar con su daño.